Silencio, por favor, que vamos a continuar. ¿Están ya todas? Hay bastante. Bien, continuamos. Silencio, por favor. Se reanuda la sesión. Interrogarán las acusaciones particulares y cuando acabe el turno de las acusaciones particulares volverá a tener un turno el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, puesto que no tenían a su disposición la transcripción con objeto de no hacerles de peor derecho. ¿Alguna acusación particular quiere interrogar? Con la venia de señoría, la acusación A5 por Roberto Barroso Nuncibay y otros. Les quería preguntar a los señores peritos, a propósito de la página 3 de su informe, tercera línea. Dicen, este trabajo versa sobre un caso en concreto que reproduce las problemáticas de casi todas las demás transcripciones y traducciones resultantes. ¿Cuál ha sido el criterio para escoger este caso? Sí, el criterio es que en este caso se reúnen problemas que normalmente se pueden encontrar por separado o alguna parte de ellos conjuntamente en otras grabaciones. También es por la relevancia que tiene el contenido, ya que las grabaciones tienen diferentes importancia o interés en cuanto a su contenido. Estas son las dos consideraciones que hemos tenido en cuenta. ¿Relevancia o importancia del contenido respecto a qué? En cuanto a la culpabilidad o inculpación del procesado o de el interlocutor que interviene en la grabación. ¿Cómo les consta a ustedes la relevancia que tienen a efecto de la posible responsabilidad, según sostiene claro esta acusación, del procesado? ¿Cómo les consta esto? Esto es a partir de la gravedad de los enunciados contenidos en esta grabación. Está claro que hay enunciados que expresan unas ciertas actitudes y que no se reflejan precisamente en la transcripción original. En la transcripción, y voy a la página 7 de su informe, usted ha hablado de gravedad. Para ir a tierras, traducen ustedes, donde haya yihad, por ejemplo, pero tenemos buenas intenciones y nuestra intención es morir por Dios. ¿A su juicio esta es una afirmación grave, según usted ha dicho? Yo la verdad es que no entro en valorar lo que son la carga conceptual. Me limito a traducir y a transcribir y a resaltar los problemas que ha habido de la traducción o de la transcripción en este caso. Pero según he interpretado antes, o entendido antes, tal vez lo he entendido mal, pero precisamente han escogido ustedes esto por su gravedad. Sí, pero no en cuanto a como le he dicho, no en cuanto a la carga conceptual, sino que la gravedad en cuanto a distanciamiento, contradicciones, omisiones, adiciones que existen entre la transcripción hecha por las autoridades italianas y la transcripción que hemos hecho nosotros. Y para constatar estas gravedades no hubiera sido, pregunto, no lo sé, tal vez no lo han necesitado, más práctico escuchar directamente las grabaciones. Es lo que hemos hecho. Uy, perdóneme, había entendido que no. A propósito de este concepto yihad, ¿cómo lo traduciría usted al español? Jihad, según el contexto. Etimológicamente, jihad proviene del verbo o el sustantivo jahada y es una forma de expresar una lucha, un intento, un esfuerzo. De hecho, el jihad se puede aplicar a muchos ámbitos. ¿Es verdad que yihad significa también la guerra en defensa del Islam cuando los musulmanes son agredidos? Sí, también. ¿Conoce usted el contexto de esta conversación? No entiendo muy bien. Sí, ¿cómo le consta a usted el contexto en el que esta conversación que se grabó se realizaba? ¿Sabe usted algo de la persona con quien hablaba Rabi Osman el-Sayed? No. ¿Sabe cuál era la relación entre ellos? Tampoco. ¿Tiene usted algún dato para traducir yihad de un modo o de otro? Tampoco. Bien, aquí parece que yihad no está traducido. No, pero por eso decía, señoría, por si podía precisar cuál de los dos sentidos. En ese sentido de que le pregunta el señor letrado, hacen ustedes un comentario a esa primera frase. Nosotros, ese comentario, por favor. Perdón. Nosotros lo que hemos hecho en este caso es mantener la palabra jihad en la traducción final tal como venía en la transcripción, porque precisamente para evitar de caer en interpretaciones
equivocadas o aventuradas. Usted... Un momentito, señor letrado, yo le estoy preguntando otra cosa. Le estoy preguntando, debajo ponen ustedes comentario de la transcripción italiana. Lea ese comentario y explique por qué dice usted eso, porque está relacionado con la pregunta del letrado. El letrado le pregunta por el contexto. Sí. ¿Y usted hace ahí un comentario sobre el contexto? ¿Qué número es, por favor? Es la página 7, la página 7. Es la primera frase. Está la traducción en italiano donde dicen: quien quiera morir por Alá, su tierra es extensa y Alá ve y sabe todo. Y ustedes traducen. Traducción suya: para ir a tierras donde haya yihad, por ejemplo, pero tenemos buenas intenciones y nuestra intención es morir por Dios. Y hace usted un comentario. Sí. Esto lo deduzco, ¿Cuál es el deducimos. comentario? Yo no lo puedo leer. Lea Sí. usted el comentario. El comentario es de la transcripción italiana. Se deduce que está diciendo que se puede llevar a cabo la yihad en cualquier parte de la tierra. Sin embargo, en lo que se oye en la cinta se restringe a determinados lugares como Irak, Palestina, Afganistán, etcétera. O sea, usted dice que del contexto de la cinta se deduce que hablan de yihad en relación con estos sitios. Exactamente. Ajá. Siga, señor letrado. Sí, con la venia, señoría, incidiendo, casi su señoría ha hecho la pregunta que iba a hacer yo. ¿Qué tienen en común estos tres territorios, Irak, Palestina y Afganistán? ¿Por qué los asocia a estos tres? Yo no lo sé, pero de todas formas el interlocutor considera que esas son tierras de la yihad. Uh-huh. ¿Entiende usted a la vista de estos tres términos que se refiere a ese esfuerzo interior del que usted hablaba, o más bien a la guerra santa en defensa del Islam? Eso será una valoración cara al tribunal, señor letrado, ¿no? Gracias. No los traductores que precisamente han expresado que traducen o dejan la palabra como yihad, sin pronunciarse, sino situándola en el contexto en el que la oye. Perfecto, señoría, muchas gracias. Usted menciona, los dos peritos mencionan a continuación en la misma página 7 de su informe, traducción del perito: se habrían preparado para ello, y pone entre paréntesis Corán. ¿Qué significa? Está mencionado Corán. Sí, este es un versículo del Corán. ¿Cuál? Pues si nos remitimos a la tabla que viene a continuación, viene ya la referencia. Se refiere a continuación en su informe. Sí, que es la comparativa entre la transcripción objeto del informe correspondiente a la grabación 1339-12 y su respectiva traducción, por una parte, y la transcripción y traducción de los peritos. Muy bien, la traducción de la Sura At-Tauba. En relación con esto, con esta traducción, menciona usted más adelante el término los ejércitos de la nación islámica. ¿Sabe usted el contexto de esta afirmación nación islámica? El contexto... Sí, el contexto. ¿De qué estaban hablando? Están hablando de la nación islámica. Sí, pero ¿a qué se refieren con la expresión nación islámica? Sí, esto es un concepto que es bastante conocido entre los musulmanes. Se consideran como la comunidad musulmana como nación islámica. Lo que ustedes llaman, o lo que llaman, mejor dicho, los musulmanes, no sé si usted lo es, la Umma. Umma, exactamente. El original dice Umma. Exacto. Cuando más adelante mencionan ustedes la yihad es obligación colectiva, ¿cuál entiende, si considera que puede decantarse por alguno, el sentido de la palabra yihad aquí como obligación colectiva? ¿El del esfuerzo o el de la guerra? En eso es una interpretación, le vuelvo a repetir al señor letrado, que corresponde al tribunal. No, era por la precisión de la traducción. Pero usted lo que podrá preguntar es en qué contexto se produce, pero no que el perito nos interprete si se refiere, por decirlo así, a la yihad buena o a la yihad mala. Este es justamente el sentido del interrogatorio, mostrar que no... ¿Considera usted que tiene datos sobre el contexto para hacer una para afirmar que se refiere al esfuerzo interior, aquí la palabra yihad? Señor letrado, parte usted de un presupuesto que no está en la pericia. Aquí los peritos no dicen que partan del esfuerzo interior en el concepto. No, es por lo que he aclarado antes del sentido. Claro, pero es que usted lo que pretende es que el perito diga que ahí traduce yihad en un sentido determinado. Y esa interpretación corresponde al tribunal en relación con lo que los propios peritos ponen. Está diciendo es obligación colectiva y no personal, por ejemplo, tu padre, tu madre, tal y cual. ¿Bien? Si su señoría considera que no es necesario, pues no es que no sea necesario, es que los peritos no pueden hacer valoraciones sobre el contenido expreso de cada frase en relación con los hechos objeto de acusación y de defensa. Si pueden, naturalmente, que es su obligación, explicar por qué
traducen así y en qué contexto está cada frase. Y ha sido muy explícito al decir que ha optado por utilizar el término latinizado yihad para evitar cualquier confusión, para que sea el intérprete, en este caso el tribunal, que valore si el término yihad aquí es usado en el término de esfuerzo interior, de necesidad de esforzarse día a día, o es interpretado como lo que llamamos guerra. Estupendo. Guerra, terrorismo, etcétera. Muy bien, señoría, gracias. Voy a la página 9, a propósito de esta historia que usted ha mencionado antes, de Mu'tazim. ¿Es una historia de guerra esta historia? No, no lo es. Lo digo porque menciona que Al-Mu'tazim preparó todo un ejército. Sí. ¿Cuál es el sentido de esta afirmación o de la historia que usted ha mencionado antes? Esto no es un dato histórico que no sé si llega a ser un dato hípico incluso, pero el caso es que es una historia bastante recurrente entre los árabes como para criticar entre comillas, la pasividad de algunos gobernantes. ¿En esa historia Mu'tazim va a la guerra para defender a las musulmanas? Sí, parece que sí. ¿Esa guerra en árabe cómo se dice? ¿Perdón? ¿Esa guerra en árabe se llama yihad? No, se llama Ghazwa, pero de todas formas se inscribe dentro de lo que es la yihad bélica. Muy bien, gracias. En la página 11, usted habla a propósito, o mejor dicho, perdónenme usted, estoy personalizando. Traducen ustedes, sí, página 11, en el primer recuadro, en color, sí, todos son amigos míos, de ellos 5 cayeron mártires. ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿A qué se refieren con mártires? Es el mismo significado que tiene en el castellano también. ¿Se refieren a los que mueren en la yihad? A veces sí, porque le voy a matizar esto, porque en el Islam se considera, por ejemplo, a los muertos por accidentes también se les considera mártires. Bien, pero le digo... Pero bueno, esto es una valoración... Le he permitido la primera pregunta, pero incidimos otra vez en el mismo error. No. Está usted pretendiendo que los peritos interpreten algo que corresponde al tribunal. Ha dicho claramente, y eso denota el trabajo que han hecho, que utiliza mártires y que mártires significa lo mismo que la palabra en español. De lo que se deduce o se podrán deducir varias cosas que valorará el tribunal. Pueden ser mártires en el sentido de personas muy religiosas que han hecho un bien a la comunidad, o podrán ser mártires en otro sentido. Un instante, señoría, que tengo marcadas aquí las preguntas. Un segundito. Ya apaga el micrófono. Después, volviendo al método de su informe, en la página 3, ustedes señalan, habiendo sido detectadas algunas inexactitudes entre lo que se desprende de las conversaciones, se nos ha requerido para proceder a nuevas transcripciones. ¿Quién detectó esas inexactitudes que llevaron a su intervención como peritos? Nosotros mismos. ¿Ustedes mismos decidieron intervenir o hacer este informe? No, señor letrado, es que no lo he entendido, por eso, señoría. No el sentido de lo que está diciendo el perito. Es que parece que primero se detectaron... No se preocupe, explíquese, por favor. Sí, bueno, hemos partido de que ha habido la detección de contradicciones, de omisiones en cuanto a lo que se escucha en la cinta y la transcripción hecha por las autoridades italianas. Entonces, a partir de ahí, pues se ha requerido hacer este trabajo para localizarlas, definirlas, tipificarlas y subsanarlas, por supuesto. En cualquier caso, para que no haya duda, el objeto de la pericia lo estableció la defensa al proponer la prueba en su escrito de defensa y fue admitido en el auto de señalamiento y admisión de prueba. No es una cosa nueva, está ahí. Está, por lo tanto, desde el mes de enero en el auto. El objeto de la pericia. A propósito del material facilitado, señala ustedes, se nos ha facilitado el CD audio, un CD, y dice después, según se nos informa. ¿Quién les informó de estos datos? El abogado defensor, en este caso. Y finalmente,
en la página 5 señalan ustedes como constatación general que se citaban frecuentemente versículos del Corán, dichos del profeta Muhammad y a veces citas históricas. ¿Conocen ustedes el contexto de estas citas? La escuela coránica cuya fe profesa el procesado o cualquier otra circunstancia personal del contexto. No, en absoluto. Gracias, señoría. No tenemos más preguntas. Gracias. Siguiente acusación. Con la venia, excelentísimo señor. Vamos a ver. En primer lugar, ¿tiene usted algún tipo de experiencia en escuchas ambientales? No mucha. Las escuchas ambientales que hemos hecho a lo largo del trabajo, digamos, de estos 20 años han sido pocas. Me gustaría preguntarle también al otro perito si él tiene algún tipo de experiencia en escucha ambiental. No tengo experiencia en escucha ambiental. Aunque sí, si se permite, nuestro trabajo reside en escuchar y traducir, es decir, interpretar cada vez que salgamos a trabajar diariamente. Ustedes, cualquiera de los dos, en la parte de cintas o de que no escucharon o que no escuchaban con calidad, ¿ustedes utilizaron algún tipo de filtro para hacer limpieza de esa escucha? No, nos hemos limitado a, como había señalado antes, a utilizar auriculares de buena calidad y reproductores también de buena calidad, pero no hemos intervenido en cuanto al contenido de cinta ni a ningún proceso de limpieza o de manipulación. Lo cual quiere decir que hay partes de cinta que ustedes no escucharon, de las cuales no pueden dar ningún tipo de interpretación. Son partes mínimas. De todas formas, nosotros, el grueso, digamos, del trabajo, coincidimos además en los mismos temas, las mismas unidades verbales que constan en la transcripción de las autoridades italianas. De forma que cuando ha habido alguna laguna, pues que ha sido indescifrable, por decirlo de alguna manera, por nosotros, hemos constatado que tampoco se ha logrado gran cosa por parte de los compañeros de las autoridades italianas. Eso es una interpretación que usted hace, porque sí hay más parte que ellos han traducido. Que, por ejemplo, cuando hay algunas partes como lo que habíamos comentado de la historia esta de Al-Mu'tasim, que nosotros hemos explorado en casi un 80, entre 80 y 90%, pues ahí hemos visto que efectivamente hay más partes de los intérpretes italianos, pero que no concuerdan precisamente, que no llegaría yo a calificar de inventadas, pero que serán fruto de confusiones, de malas interpretaciones, como había dicho antes, por el no dominio o no perfecto dominio tanto de la lengua árabe culta como de las citas tanto históricas como culturales. Sí, ahora pasaremos a eso. No me refería exactamente a las partes que ustedes no escucharon con calidad. Podía ser, porque han dicho que ustedes no tienen experiencia en la escucha ambiental, podía ser que esos otros peritos sí hubiesen tenido esa experiencia y si hubiesen tenido esos filtros y podían haber traducido esos espacios que ustedes no escuchan, los podían haber traducido. Eso es a lo que me refería, no al conocimiento de la teología del Islam, que pasaremos a posteriori. Lo que sí quería apuntar en cuanto... Cuando ustedes no oyen porque no alcanzan a entender lo que se dice, ¿cómo lo llevan al papel? A la traducción? Normalmente lo que ¿Lo no... hacen constar entre paréntesis? Sí. ¿Intentan deducir el contexto o simplemente dejan puntos suspensivos? Sí. ¿Cómo aparece? Sí. Nosotros las partes que no llegamos a descifrar lo reflejamos en el papel con puntos suspensivos. Pero si usted analiza las dos transcripciones, se va a dar cuenta que las partes que nosotros tenemos transcritas primero y luego traducidas vienen a ser las mismas que han hecho los compañeros en Italia. De forma que estamos hablando de unas unidades que nosotros hemos podido perfectamente descifrar y que ellos no han logrado ese objetivo. Sí, ustedes en su informe comentan exactamente que
en la conversación ambiental, que es a la que yo me estoy refiriendo, hay 18 intervalos verbales por minuto que serían problemáticos. ¿Es esto correcto, verdad? Sí, es correcto, sí. Entonces, si esos intervalos... Perdón, solo le quiero matizar. Estos 18 intervalos es una media y es referida a este caso en concreto, porque no tiene por qué ser en otras. Es un índice, una tasa de incidencias que, por supuesto, varía de una grabación a otra o un texto a otro. Efectivamente. Por lo tanto, puede haber otra cinta, o sea, ustedes no lo saben, que escuchasen los intérpretes italianos que tuviese menos intervalos problemáticos por minuto. Eso ustedes lo desconocen, ¿verdad? Si fue así. Sí, solo le quería señalar que nosotros hemos hecho este trabajo, este informe, como usted mismo ha dicho al principio, sobre este caso en concreto, pero paralelamente hemos hecho también trabajos tanto de transcripción como de traducción de otras grabaciones. Sí, no era esa mi pregunta, pero en todo caso vamos a pasar a otro punto. Vamos a ver, ustedes en concreto, si no me equivoco yo, porque hemos tenido el tiempo para interpretar el informe, ustedes hacen en más oscuro o en negrita la traducción que hacen ustedes, ¿no?, de los peritos MJ. Tiene usted la nomenclatura al empezar. Cuando pone una I es italiano, ponen traducción IT, italiano, traducción perito, es la suya. Lo pone desde el principio. Sí, o sea, sí, la que aparece más oscura en su papel siempre es la traducción de ella. Eso es. Vamos a ver, pues entonces ustedes en uno de esos intervalos que están en cuestión o que no coinciden con la traducción italiana, en concreto ustedes dicen hay dos personas hablando, una es A, entiendo que es Rabey, y la otra es B, que es Yaya. Usted dice, el tren ese de Madrid que explotó, puntos suspensivos, le responden, sí, vuelve a hablar otra vez Rabey, dice, son mi gente quien la hizo, puntos suspensivos, nuestra gente, dice Yaya, en España, dice Rabey, sí, puntos suspensivos, todos son amigos míos, de ellos 5 cayeron mártires, que en paz descansen, y 8 en la cárcel, puntos suspensivos, pero Dios no quiso mi martirio, y me salvó de, puntos suspensivos, de la cárcel. Yo, no estaba con ellos en aquellos días, puntos suspensivos, pero fue mi gente, puntos suspensivos, y yo estaba al tanto previamente. Eso exactamente, continúa, pero exactamente, puntos suspensivos, eso exactamente ustedes lo escucharon, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. También está en negrita, en el folio 16, dice, hay un número 7 entre paréntesis, dice, quien sale de su casa emigrante por Dios y su profeta y de repente la muerte lo sorprende, Dios lo recompensará, entre paréntesis, Corán. ¿Quién lo recompensará? Dios. Tú sales de tu casa por Dios. Tú te ibas y de repente te cogen, te meten en la cárcel y tac, 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 y te mueres. Dios te recompensará. Es lo mejor que tiene Dios. ¿Eso también lo han escuchado ustedes? Sí. Y luego hacen al lado, en más clarito y en blanco, ponen entre paréntesis, dice, el primer enunciado se refiere al versículo 11 de la Sura, 2.4, el hecho de que haya habido una mala interpretación de este versículo denota escasa cultura teológica e islámica. Me gustaría preguntarles, el caso de la mala interpretación denota una escasa cultura teológica e islámica, si existe una teología islámica reglada en la que todo el mundo esté de acuerdo y no haya opiniones contradictorias, es decir, como en el caso del cristianismo, que la palabra del Papa es infalible. Bueno, no son peritos en el Islam, señor letrado. Señoría, pero ellos opinan sobre otros peritos y le dicen que tienen una escasa cultura de teología islámica. Porque lo contextualiza, pero no son peritos en Islam. Vale, pues si consta que no son peritos en Islam, no tiene importancia entonces. En principio, ninguna pregunta más, señoría, por esta parte. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, señor, en nombre de la acusación 4. Ustedes han señalado que han elegido determinados párrafos o determinados enunciados debido al contenido supuestamente incriminatorio para Rabey. ¿Fue la defensa de Rabey quien les señaló estos párrafos o estas partes? No exactamente, porque nosotros lo que hemos hecho, una vez que ya volcados, digamos, en el trabajo, es adoptar criterios totalmente
lingüísticos para diferenciar, para resaltar las diferencias que hay, pero independientemente con qué fin se van a utilizar o dejan de utilizar. Lo estamos tomando como un trabajo profesional como otros. Sí, sí, pero me refiero al papel que la defensa de Rabey y Osman ha jugado en cuanto a indicarles o ha podido indicarles determinados aspectos que a ella le convenía. No, en este caso no. Ha sido hemos tenido un margen bastante amplio para decidir qué partes resaltar o no resaltar, pero siempre con criterio, como le he dicho, de lingüistas o traductores, nada más. Lingüistas o traductores. Quede claro que el que propone la pericia propone el objeto, así lo dice la ley de enjuiciamiento criminal. Sí, sí, señor. Lo que siga. haré la pregunta más directamente. ¿Ustedes se han entrevistado con la defensa de Rabey y Osman durante la traducción? No ha lugar a la pregunta. ¿Ustedes han recibido instrucciones de la defensa de Rabey y Osman para realizar la traducción? Así formulada tampoco. Pregúntele si ha condicionado su trabajo, es decir, si les ha dado instrucciones de cómo traducir. ¿De cómo traducir y de qué partes concretas traducir? No, en absoluto. Además, si le parece bien, incluso hemos tenido, la defensa de Rabey no está totalmente satisfecha de cómo hemos hecho el trabajo, pero esto yo creo que... Se refiere a la metodología del trabajo. Exactamente. De la metodología del trabajo, porque yo creo que es un criterio que nos incumbe a nosotros como profesionales y nada más. ¿Cómo saben que no está satisfecho del trabajo? Porque lo ha dicho, pero no del trabajo, matizo que de la metodología del trabajo. Ya. Vamos a ver, ¿por qué ustedes son traductores, entiendo yo, y su labor es exclusivamente traducción de texto, ¿verdad? Sí, así es. Entonces no termino de entender por qué las críticas al desconocimiento de teología coránica que ustedes imputan o acusan a los traductores de italiano. ¿Por qué? Es solo como una constatación o consideración a nivel lingüístico, nada más. Pero a nivel lingüístico, ¿no? Ustedes mencionan suras del Corán que en absoluto aparecen en las traducciones de italiano. Exactamente, porque esas suras del Corán vienen en la grabación y por consiguiente vienen en la transcripción. No. Entonces, como palabras, como vocablos, términos, se han ignorado, no se han detectado, y la causa es por desconocer la teología mínimamente, pero esto no es una crítica hacia su conocimiento de teología o nosotros no entramos en esto, pero nos importa más los aspectos lingüísticos de esas citas. Perdóneme, pero yo le voy a señalar que en la página 13 de su informe ustedes dicen textualmente: el hecho de que la transcripción italiana haya recogido equivocadamente esta frase, que es parte del versículo 99 de la sura 9 del Corán, que no viene en el texto italiano, al menos según figura. Lo que le trata de explicar, que él como traductor explica, que identifica que está haciendo una cita religiosa, y por eso le pone la referencia. Lo que tiene usted que hacer es coger un Corán traducido al español y comprobar si se corresponde el versículo de la sura 9 con esa traducción. Lo que esta parte intenta de poner de manifiesto es que los traductores tal vez hayan excedido en su función al interpretar. No, es función del tribunal. Usted podrá cuestionar la base de la pericia como ha hecho. Y dice, ¿por qué pone usted la sura? Y se la ha explicado. Porque nosotros identificamos la frase como una frase que hace referencia a esa sura. Luego ya la valoración obviamente es otra cosa, le está explicando por qué lo hace. Porque lo ponen en el contexto. Bien, hay otra frase, y perdóneme su señoría si abundo en esta línea. No, si puede abundar en esa línea, lo que le quiero decir que luego, una vez que ha puesto de manifiesto cómo es su trabajo, lo otro sí, es que en otro párrafo ustedes critican a los traductores italianos por sus escasos conocimientos coránicos y una interpretación muy forzada del Corán. Siendo ustedes traductores, porque ¿cómo? ¿Dónde está eso, señor letrado? ¿Qué folio? Vamos a ver. Es que lo de muy forzada... Sí. Exactamente en el folio número 8, al final, comentarios. Sí, pero
no habla de la interpretación del Corán, dice que la traducción es muy forzada. Los versículos coránicos se han interpretado erróneamente y muy forzados. Conteste, que nos lo expliquen. ¿qué Sí, quería decir? nosotros siempre, cuando nos referimos al Corán o a la teología, siempre desde el punto de vista lingüístico, nada más. Bien, y por último hay una cuestión a la que ustedes se han estado refiriendo, que es el hecho histórico, al parecer, en el siglo IX han comentado, de un califa, cuyo nombre no recuerdo en este momento, y que afirman ustedes que es un dicho, es un hecho de conocimiento público en el mundo árabe. ¿Es así? Sí, así es. ¿Me puedes decir si menciona exactamente o hay una referencia exacta a ese episodio histórico en la grabación, en la traducción italiana? No. Luego es una interpretación que ustedes libremente hacen con esa referencia histórica. Me gustaría matizar que nosotros no hacemos ninguna interpretación. Estamos hablando de la fase de transcripción y de hecho es una fase que solo consiste en el volcado de lo que se oye. O sea Sí. que ahí no caben interpretaciones. Sí, pero vamos a ver, concretamente en el folio 9, donde ustedes interpretan, según la opinión de este letrado y con todo el respeto, que cuando se refiere a Shaikh Mataf, ustedes hacen luego una referencia diciendo que esto es equivocado y que se está refiriendo en realidad a ese episodio ocurrido en el siglo XIX que no figura en el texto italiano, luego es creación suya. Nosotros en este caso no hemos interpretado nada, hemos reflejado lo que viene en la grabación. Pero perdónenme, en la grabación no hay ninguna mención a ese hecho, ni a ese califa. Sí que hay. Usted, si se basa en la transcripción de las autoridades italianas, pues no está recogido ese hecho. Entonces sería a lo mejor más preciso decir que en la transcripción italiana no consta esa referencia, pero no decir que en la grabación no consta, porque nosotros sí que lo hemos detectado y perfectamente además, sin ningún lugar a dudas. Muy bien, pues muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, señoría. Quería preguntarle a los peritos en relación con una... No le veo, es la acusación de... A16, González Picos. Ana Isabel González. Sí. Doña Ana Isabel. Doña Ana Isabel, sí. Mira, hay una conversación traducida en la que se está hablando, están viendo, al parecer es una escucha ambiental, y se está viendo el degollamiento de un ciudadano, Nicolás Berg. Y en esa conversación se atribuye a Rabey el siguiente comentario mientras se está visionando el degollamiento de este señor, de Nicolás Berg. Esta es la política, Dios es grande, Dios es grande. Ve al infierno, enemigo de Dios, mátalo, mátalo, sí, así, dególlalo bien, córtale la cabeza. Si fuera yo le habría quemado para hacerle probar cómo es el infierno. Córtale la cabeza, Dios es grande. ¿Ustedes recuerdan haber escuchado esta conversación? Hemos hecho la transcripción de esta grabación también, pero no la tengo aquí mismo. ¿Y ustedes están de acuerdo con esta traducción? No le puedo asegurar una cosa que realmente ahora mismo no dispongo de ella. Hay otra conversación tomada en las celdas de seguridad de la comisaría de Milán el 8 de julio del 2004, el 8 de junio del 2004, en la que Rabey Othman refiere haber estado en Madrid en marzo, en el tercer mes del año 2004. ¿Recuerdan ustedes haber oído esa conversación? Yo personalmente no. No la he oído. No. Hay otra conversación de junio del 2004 en el que Rabey habla del triunfo del 11 de septiembre, después de la victoria del 11 de septiembre. ¿Ustedes recuerdan haber oído algo de esa conversación? Tampoco. Tampoco la han oído. Hay otra conversación del 26 de mayo sobre unas cintas que animan a la yihad, en la que Rabey le está diciendo a Yahya las cintas que tiene que oír y lo que animan esas cintas a la yihad, y cómo en España habían utilizado esas cintas para animarse. ¿Ha oído usted esa conversación? No. No la ha oído tampoco. Pues no hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna acusación más? Con la venia de la excelentísima sala por la acusación de Mario Pelicari. Volviendo al folio 11, en el primero de los recuadros, yo quisiera que expresara a los señores peritos, en este caso en concreto, donde ustedes ponen en el apartado B, o la persona que corresponde al epígrafe B,
unos puntos suspensivos. Aquí exactamente qué es lo que sucede, que hay mucho ruido y no pueden entender lo que dice, que no dice nada, hay un espacio en blanco, en silencio. Sí. Normalmente los puntos suspensivos quieren decir que no hemos llegado a descifrar lo que se ha dicho, pero me gustaría matizar dos cosas. Primero, que el hecho de no poder descifrarlo no solamente puede ser debido al ruido, pero también a otros aspectos, como puede ser un solapamiento de voces entre los interlocutores, puede ser también por la propia velocidad del hablante, etcétera. Entonces no lo llegamos a descifrar. El segundo aspecto se refiere al tiempo. Los puntos suspensivos, es verdad, no están cuantificados, pero en este caso es un vocablo que puede ser de 3 sílabas. Los puntos suspensivos normalmente son palabras más que frases, o sea, son palabras que no se han descifrado o no se han podido descifrar. Y en este caso en concreto, ¿ustedes pueden precisar si es una palabra, es un vocablo, es una frase, es ruido? Si lo recuerdan, por supuesto. No, es con toda seguridad es una palabra, es alguna réplica que ha comentado, que ha evocado el interlocutor B. El débito de la conversación, si usted se fija, todo este enunciado empieza en el minuto 21:55 y acaba en el minuto 22:59. O sea, todo lo que es este enunciado más o menos ha transcurrido durante 1 minuto 4 segundos. Entonces, si estamos hablando de 1 minuto 4 segundos, todo el enunciado, pues se supone que se entiende fácilmente que lo que realmente falta son palabras, pero no son frases. Y por último quisiera preguntarles si todas estas conversaciones que ustedes han escuchado durante 60 horas, han dicho antes, si no me equivoco, todas responden al mismo tono de voz, o hay otras partes que están en un tono de voz más bajo, otras más elevado, o esto es unánime el tono de voz que se mantiene. Normalmente, como ocurre casi con todas las ambientales, el tono de voz no es equidistante de los micrófonos y por lo tanto varía, tanto si está muy cerca o si está lejos, pues se nota bastante. Y otra cosa es también el timbre, la diferencia del timbre de las voces de los interlocutores, que hace que la recogida, la captación de la voz no esté ecualizada de una forma óptima. Pues ninguna pregunta más, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, por la acusación número 17, en representación de doña Celestina Pires. Le quería hacer una pregunta en relación con la traducción que ustedes han hecho obrante a la página 7 de su informe. Y en concreto me quería referir a su comentario. Cuando ustedes hablan de la transcripción italiana, ustedes dicen, se deduce que se está decidiendo que se puede llevar a cabo la yihad en cualquier parte de la tierra. Y ustedes dicen, sin embargo, de lo que se oye en la cinta se restringe a determinados lugares como Irak, Palestina, Afganistán, que ponen puntos suspensivos. Le quería preguntar qué significan para ustedes los puntos suspensivos en ese contexto. Sí, en este caso porque ha evocado otros países más o menos con las mismas situaciones o características, y si no recuerdo mal, pues ha hablado también de Chechenia, Cachemira y zonas así. En este contexto, los puntos o la traducción que ustedes hacen y este comentario parece que interpretarse que se refería a países o estados que se consideran ocupados de alguna manera. Bueno, la verdad es que aunque me extralimito un poco, pero me parece que puede ser, sí. ¿En este contexto se podría entender también que se está refiriendo al Andalus? No ha lugar a la pregunta, señor letrado. La primera ya era impertinente, la segunda ya ninguna pregunta. No puede pasar el filtro. ¿Alguna acusación más? El Ministerio Fiscal quería las defensas antes. ¿Alguna pregunta?
la defensa de Josep Belaj. Dos únicas. Bueno, lo primero, porque no me ha quedado claro que haya consta en el acta, si ratifican ustedes el informe. Sí, lo ratificamos. Bien. Y la segunda, me refiero a una palabra que aparece en la página 11, en la página 11 de su informe. Esa frase, son mi gente quien la hizo, puntos suspensivos, nuestra gente. Parece que esa frase tiene su paralelismo en la traducción italiana, cuando se habla de todos fueron mi grupo. ¿Por qué ustedes traducen diferente esa palabra? En uno aparece grupo, bueno, el grupo sé que es la traducción italiana, pero ¿por qué ustedes utilizan la palabra gente? Sí, bueno, esto es una peculiaridad un poco de la lengua árabe, sobre todo la lengua árabe coloquial, oriental, ya que la palabra jama'a es un término bastante vago, bastante extensible, y muchas veces se utiliza más cercana, se utiliza de una forma mucho más cercana en cuanto a carga conceptual de la palabra o el equivalente español de gente que de grupo. De hecho, la gente cuando se refiere a su familia, incluso cuando se preguntan por la diferencia de las distancias de relaciones humanas, que son otras distancias, pues por ejemplo cuando se pregunta por la familia o por la mujer de uno, pues en vez de preguntarlo así explícitamente dice, oye, ¿cómo está tu grupo? Pero esto es uno de los múltiples y casi infinitos del uso de esta palabra, que es jama'a, y que sería más equivalente de traducirla como gente que como grupo, porque grupo es un concepto mucho más restringido. Es decir, que ustedes, lo digo por si según el contexto también pueden hallar significado, es decir, la persona que utiliza esa palabra, en esa conversación, la palabra gente, por ese contexto, ¿necesariamente conoce a esas personas que define como gente? ¿O podría decirse que no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. No hay más preguntas, gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa de señor Buchar. Buenas tardes, señores peritos. He dado la condición que yo también soy extranjero, que muchas veces tengo problemas lingüísticos, entiendo la difícil labor que es traducir de un texto a otro. Señor, los nativos tienen un pensamiento distinto a un pensamiento que se refleja a la hora de traducir. ¿Es así, señor? Sí, así es. Entonces, en comparación con la traducción que ha hecho italiano, compañero vuestro, con la traducción que hace usted, ¿cómo lo califica, señor? La verdad es que no me gustaría entrar en... Que no entiendo la pregunta. Entiendo la pregunta porque hay discrepancias, la pericia es de la discrepancia. Entonces, mi pregunta es, entre la traducción que hace el italiano, o sea, traductor en el procedimiento, con la traducción que hacemos en eso, ¿en qué tipo de calidad? Esa no es la función de la pericia, y menos con una pericia propuesta por otra defensa. Señor, en el idioma árabe, generalmente, cuando empiezan una oración, o cuando termina, por ejemplo, ya Al-Akbar o Abdulillah, esas expresiones no la utilizan los árabes por lo general. Da igual que son religiosos o no, señor. Al argot cotidiano, señor. ¿Qué palabras se refieren? Por ejemplo, la expresión Abdulillah o Allah Akbar, por ejemplo. Quiere decir que todas estas expresiones, señor, no hace falta una persona que sea religiosa para utilizarlas. ¿Es así, señor? Sí, así es. O sea, no determina una persona religiosa. No, es como aquí cuando se dice, por ejemplo, una persona que se muere, pues que en paz descanse, o vaya a irte con Dios, o expresiones que realmente no denotan una religiosidad, sino que son expresiones habituales, cotidianas. Señor, los rasgos lingüísticos que usted ha determinado que en este peritaje se ve una persona que es culta, medio culta, o como es muy religiosa, estamos en un contexto religioso. La verdad es que el contexto no permite como para valorar, y sería también un poco
osado que yo valorara el nivel cultural de una persona, pero sí que lingüísticamente se puede decir que que utiliza un registro medio alto. Puede determinar más preciso con la pericia, con una idiosincrasia de los interlocutores, señor? No, eso no es objeto de la pericia. La idiosincrasia de los interlocutores, del interlocutor que hay aquí, la decide el tribunal. ¿Se entiende con el contexto si existen expresiones, fobias, respetos, miedo? No le sabría decir. No entiendo muy bien la pregunta. Por favor, si la puede formular de otra forma. Al traducir todo y escuchar todas estas cintas, todas esas horas, se entiende, señor, algunos sentimientos de fobia, de respeto entre los interlocutores o de miedo. No lo sé, no lo sabría decir. Muy amable. Gracias, señor. Gracias. ¿Alguna defensa más? Con la venia de la sala, defensa número 11. Ahondando en el tono de la voz entre los interlocutores, ¿este era beligerante y agresivo o el considerado normal en una conferencia telefónica? Le quiero solo precisar que no se trata de una conferencia telefónica, sino más bien ambiental. Ahora, el tono era un tono casi didáctico, más que beligerante. Era un tono más didáctico de una persona que está hablando de unas cuantas nociones o su vinculación o aplicación a la realidad. Pero era un tono bastante tranquilo. No hay más preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna defensa más? Ministerio Fiscal, como no tuvo las transcripciones... Yo no sé si puedo preguntar otra vez. Espere que pregunte el Ministerio Fiscal. No, preguntar, no, alguna a través de la Presidencia. Es diferente la situación del Ministerio Fiscal, que no tuvo acceso a la transcripción escrita cuando interrogó. Con la venia de la de sala. La abogacía del Estado, la que si luego hay alguna pregunta también le debe. No obstante, esta representación del Ministerio Fiscal también la va a formular a través de la Presidencia. Anteriormente les he preguntado acerca de la traducción de la conversación 1339. Al final de esa conversación, ustedes han podido traducir un aspecto que venía a continuación de hablar de Holanda. ¿Lo recuerdan? Ahora mismo no lo recuerdo. ¿Recuerdan un aspecto en el que habla Rabey acerca que ha conocido a otros hermanos que poco a poco ha creado con pocas cosas y que antes eran cargadores, delincuentes, y que yo he hecho que conozcan la fe y ahora son los primeros en preguntarme cuál es el momento de la yihad? Algunos se han ido a Afganistán y otros están rezando y esperan. ¿Recuerdan esta parte de la conversación? Sí, normalmente se ha referido, sí, en la última parte, aunque le recuerdo que en el último de las últimas páginas consta la traducción nuestra y la transcripción. Entonces, sí, efectivamente se refiere a que algunos conocidos suyos que están en Holanda o en otros países que no han ido a la yihad en su momento y que ahora están arrepentidos, sí, pero dentro de los términos. Pero concretamente que eran delincuentes, que eran cargadores y que él lo ha hecho que conozcan la fe. Nosotros lo hemos hecho tal como consta en el documento que le había señalado. ¿En qué folio lo tiene, por sí. favor? Es la última parte, pero el folio exacto. ¿Folio 50? Me dice el magistrado. Sí, continúe, por favor. ¿Ustedes no han traducido todas las conversaciones, tanto telefónicas como medioambientales del procesado? Sí, solo para que va a precisar. Que es el folio 43. ¿Qué pone exactamente? ¿Qué es lo que han traducido ustedes? No, el folio 43 es cuando empieza el documento.
Entonces, a partir de la línea 8, dice aquí, en Europa, en la tierra de los incrédulos, conozco a gente, nuestros amigos y hermanos, que Dios les guíe y a nosotros por el buen camino. Esto es un dicho, que tuvieron más de una oportunidad para irse a la yihad. Aquí hay puntos suspensivos, lo cual quiere decir que no hemos descifrado alguna palabra. ¿No lo podían oír? ¿Perdón? ¿No lo oían? ¿No lo oían bien? Sí, no me acuerdo ahora exactamente la circunstancia, como le había dicho antes. Cuando hay puntos suspensivos, cuando no se puede descifrar alguna palabra, puede ser porque no se oye bien por ruido, pero también por solapamiento, por alejamiento del micrófono o por algunas circunstancias de estas. Entonces, a continuación, estos tenían dinero, pero no lo hicieron y ahora están muy arrepentidos de no haber aprovechado esa oportunidad. Hay uno que está en Inglaterra, otro en Holanda. Ay de mí, venga, que te hago un té. Pues esto es lo que hemos escuchado y como puede usted comprobar, los puntos suspensivos aquí hay muy pocos y como le he dicho, cuando se comprueba el minutaje se da perfectamente cuenta que se trata de palabras, pero no frases. Es un poco antes de lo que ustedes me acaban de leer, lo que yo le he preguntado. Sí. La formación de personas que antes eran cargadores, delincuentes, y que él los ha formado para que conozcan la fe. ¿En qué línea, por favor? Antes. Nosotros no hemos oído estas palabras. Como le he dicho, el documento lo tiene en la página 50 y puede comprobar que aquí no vienen estos calificativos. Bien. Le preguntaba a continuación de esta precisión si ustedes habían tenido posibilidad, si habían podido traducir todas las conversaciones telefónicas y medioambientales que han sido remitidas por las autoridades italianas a España. Hemos hecho la transcripción y traducción de varias de ellas. ¿De varias? Sí. ¿De todas no? No, de todas no. ¿Recuerdan ustedes si en concreto tradujeron una conversación medioambiental del día 28 de mayo de 2004 en el que se habla precisamente de cuando ha estado Rabey en Jordania? No la recuerdo. No la recuerdo. Por último, como precisión, en la página 18 y en la página 19 de este documento que nos ha sido presentado en el día de hoy, en la transcripción italiana al final de la página 18, ¿qué ocurre? ¿Que no se oye? Ponen una serie de palabras. A la parte de derecha consta: empecé la preparación el día 4, el programa fue de alto nivel. ¿Eso ustedes no lo oyen? Perdone, ¿cuál? En la página 18. Sí. Casi al final viene transcripción italiana, empiezan unas palabras y ya punto suspensivo. Además están en árabe, no están en castellano. Sí. En este caso los puntos suspensivos, por la premura del tiempo, no significan que no se han oído, sino más bien el significado que tiene en cualquier texto. Quiere decir que el texto sigue o la frase sigue. De hecho, usted puede comprobar perfectamente en el comentario que estamos hablando de una frase donde se utilizan una serie de datos como el día 4 o programa de alto nivel y no consta aquí en el enunciado de la transcripción italiana, pero existe. Entonces esos puntos suspensivos solo por la premura del tiempo que lo hemos puesto. Le vuelvo a preguntar, sí. ¿Ustedes no lo oyen? No, en absoluto. Lo que manda Italia. No. ¿Y por qué debajo de esa transcripción italiana lo ponen en árabe en vez de en castellano las palabras que se han oído? La última línea, sí. Al llamar, batí, etcétera, sí. ¿Por qué está en árabe en vez de en castellano? Sí, porque en la metodología que hemos seguido, primero exponemos
mejor dicho, las dos transcripciones, tanto la italiana como la que hemos hecho, pero a continuación también señalamos las traducciones, tanto de la traducción italiana como la traducción que hemos hecho. De hecho, en la página 19... Es que se corta, la tiene en el folio 19 la traducción al español. No coincide la numeración de la izquierda. Sí, es el 11, ¿no? Si no me equivoco. ¿No es el 11? Entre paréntesis, verá que tiene un 11. Sí. 11, 11. Sí. No, me refería a como veía otra numeración, no, perdón, la barra de la izquierda. sigue por los paréntesis. La 11, 11 la tiene luego en español, tanto Italia como España. Gracias, señor. Esa primera parte donde en la transcripción italiana dice, todos fueron mi grupo, en realidad yo no estuve con ellos el día de la operación, pero el día 4 me puse en contacto con ellos. Todo ese primer párrafo, ¿ustedes no lo oyen? Nosotros no hemos oído más de lo que hemos reflejado en nuestra transcripción. Y si usted si usted va a la tabla de comparativa, donde vienen los mismos enunciados, pero con comentarios y con minutaje, pues va a apreciar que este enunciado transcurre en un espacio de 1 minuto 4 segundos. Entonces, en ese minuto 4 segundos nosotros reflejamos una cosa y los compañeros de Italia reflejan otra. Sin embargo, nosotros lo que reflejamos estamos totalmente seguros de ello, y además se oyen perfectamente estas palabras, estas unidades verbales que nosotros adoptamos. Como es verdad que siempre hay un margen, que nosotros no queremos entrar en ello, que es un margen de interpretación. Nosotros preferimos siempre, ante la duda, de poner puntos suspensivos antes de aventurar cualquier otro fonema, por muy parecido que puede ser. ¿Tienen ustedes alguna explicación para que conste esto por los traductores que lo oyeron italiano? No tenemos ninguna explicación. ¿No hay más preguntas? Gracias. Con la venia, señoría, a través de la presidencia tendríamos una. Si es una, formúlela y veremos. Pero no sé si la abogacía del Estado ha interrogado, señoría. No quiere interrogar, gracias. Solamente es una. Antes han señalado que no traducían yihad por no optar por un sentido, pero sí han optado en yemá, por gente frente a grupo. ¿Por qué se ha cambiado el criterio, señoría? Es esta la pregunta. Contesten, aunque no tiene una relación directa. Sí. Normalmente jihad es un concepto que es bastante conocido en las lenguas occidentales, y hemos preferido mantenerlo tal como es para transmitir toda la carga que tiene. En contrario, cuando se trata de la palabra jana'a, es totalmente desconocida. Entonces, por eso había que optar por una equivalencia, aunque no sea exactas al 100%. ¿Alguna más? Sí, otra vez. No contesten hasta que yo se lo diga, por favor. Sí. Mire, ustedes han hablado de 1 minuto 4 segundos que han acotado ahí en la transcripción y traducción. Han recogido lo que dicen ustedes que oyen. ¿Han oído también la frase lo que iba a pasar no me dijeron? Contesten. Sí. Normalmente no la hemos oído, pero me gustaría aquí matizar una cosa. Este enunciado dura 1 minuto 4 segundos. Sabemos por el débito, esto es una fórmula muy fácil, el débito del hablante viene a arrojar un promedio de 140 palabras por minuto. En este caso, este enunciado tiene 132 palabras, lo cual quiere decir que la media de palabras perdidas serían o no descifrables o no descifradas sería del orden de 8 palabras, que concuerdan perfectamente con los puntos suspensivos, más o menos. Entonces, realmente lo que falta aquí son palabras, pero no frases. Palabras que pueden a lo mejor matizar, pero no frases. Ahora bien, la frase que acaba usted
de anunciar, pues no tenemos constancia de haberla oído. Igual que está el folio 11. El folio 11 la recogen en el apartado donde pone pericial trat perito, que entiendo que es la que han hecho ustedes. Sí, pero el señor letrado la ha descontextualizado, tendría que leerla entera. Sí, es que la ha leído entera. Ya, un compañero de la acusación entera aceptó esa frase. Ha sido leída, por eso decía si esa... Si lo que quiere es que se lea entera, se lea entera. ¿Alguna cosa más? Sí. Mire, de la historia esta de Mu'tasim, que les han señalado, que les han preguntado si tenía una relación con la yihad y era bélica. Es cierto que esta acción tuvo un desenlace pacífico, no se llegó a ninguna acción bélica, ya que la historia lo que dice es que tuvieron a la mujer cautiva, se devolvió, se pidió perdón, se aceptó y se acabó, que no hubo, realmente es una actividad pacífica dentro de la yihad. No me acuerdo de cómo fueron los acontecimientos de esa historia. Es cierto, tras el tribunal, que la discrepancia principal, ya que se ha puesto eso en cuestionamiento, que han tenido ustedes con el letrado que ha requerido esta pericial, es el hecho de que el informe no estuviera elaborado con el tiempo suficiente como para poder verlo tanto yo mismo como que las acusaciones tuvieran acceso al mismo. No da lugar a la pregunta. La prueba es que están aquí y está usted preguntando. Por último, mire, usted mismo, quizás no, pero a usted le consta que en el grupo de personas que han intervenido en esta transcripción y traducción se ha transcrito y se ha traducido el resto de las conversaciones ambientales. Bueno, a mí me consta que se han hecho varias transcripciones y consiguientes traducciones. Bien, pero ahora, sí, perdón. Ya que le han preguntado sobre las acusaciones, solicitaría que a través del tribunal se le pidiera que hiciera entrega tanto de la transcripción y la traducción de todas las conversaciones ambientales que ha escuchado y que constan en el CD. ¿Por qué motivo no han presentado esas transcripciones hoy? Yo personalmente no sabía que había que incluirlas en el informe porque teníamos como un criterio que estamos haciendo un informe sobre un caso que refleja o que contiene distintos aspectos de las problemáticas que ofrecen los demás, pero sí que los tenemos y lo podemos facilitar sin ningún problema. En cualquier caso, la respuesta del perito traducida desde el punto de vista del tribunal es que cede el objeto de la pericia que usted mismo ha marcado. No obstante, y para evitar cualquier tipo de indefensión sin perjuicio de la valoración que le dé el tribunal, se entregarán dichas notas al tribunal, pero no como tal pericia, sino a efectos de, en su caso documental, valorarlas. Muchas gracias. Solamente era porque se ha preguntado sobre la misma dentro de esta pericia, por eso lo he solicitado. ¿Perdón? Solamente lo he hecho porque se ha interrogado sobre esas conversaciones dentro de esta pericia. Por eso se valorará. A ese efecto solo de contraste con lo que se ha preguntado, no a lo demás, naturalmente. El tribunal no puede tener en cuenta nada que no sea lo que se ha introducido durante la sesión de hoy. Bien, dos preguntas nada más, por favor. ¿Hay alguna palabra específica para decir grupo? Una palabra concreta, específica, aparte de esta que dicen ustedes que puede significar grupo, gente. Bueno, las palabras que se utilizan para designar grupo son solo dos, es majmu'a y jama'a, pero las dos palabras pueden dar a entender, según el contexto, otras acepciones más amplias. Y la segunda, ¿han oído ustedes, por lo que acaban de decir, conversaciones telefónicas y conversaciones ambientales? ¿Es cierto? Sí, así es. ¿El procesado usa un lenguaje distinto en las conversaciones telefónicas de las ambientales? Es decir, ¿usa en las conversaciones telefónicas o en la ambiental un lenguaje convenido, críptico o expansivo? Por ponerle unos ejemplos. Nosotros lo que hemos apreciado en las conversaciones telefónicas
que había un esfuerzo para de asimilar un poco el lenguaje del otro interlocutor de forma más explícita. Cuando ha habido una conversación, por ejemplo, con un magrebí, pues el interlocutor, los dos interlocutores, mejor dicho, se veía claro que hacían un esfuerzo para utilizar palabras que realmente pertenecen a la variante dialectal del otro. Es como un esfuerzo para acercarse más. Pero aparte de estas observaciones, no se ha constatado ningún tono específico para las conversaciones telefónicas. Muchas gracias. Ya se pueden retirar. Gracias. Gracias. Roberto, por favor, prepare prueba documental. Acabada la prueba testifical y pericial, pasamos a la prueba documental. Roberto, por favor, prepare la prueba documental de audio y vídeo. Cuando esté preparada, directamente proyéctela. A excepción, naturalmente, de las cintas del desescombro de Leganés, de la inspección ocular y desescombro de Leganés, que cuando antes de proyectarla me mandará aviso para cortar la señal exterior. El motivo, dicho en audiencia pública, porque creo que lo he comentado, pero antes de la audiencia pública, es que en esas imágenes se ven cadáveres, son imágenes de cierta crudeza y no se van a difundir al exterior. Sí se le va a dar la publicidad que exige la ley de enjuiciamiento criminal en la sala. Sí, ¿qué pasa, campeón? ¿Qué haces? Oye, que creo que está aquí todavía, ¿eh? ¿Vale? ¿Crees que está aquí? Sí, estoy seguro que está aquí, porque me ha dicho el otro que le ha llamado. Y está aquí todavía, macho. ¿Pero tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver? Tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene mandos a distancia de 300 metros, tiene goma 2, o sea que... Roberto, pare un momento. ¿Qué quiere? Rebobine, el señor secretario deberá dar cuenta naturalmente de que se va a oír en cada momento. Aunque conste en acta, pero tendremos que saberlo previamente. Silencio, por favor. Con la venia del tribunal, se da cuenta que se va a proceder a la audición de las conversaciones intervenidas en el teléfono 620-087-429, más 01, paso 274. En cualquier caso, tiene usted la transcripción al folio 14.299 y siguientes, donde aparece VR y aparece literalmente: Rafa llama a un hombre al que identifica como Víctor. Exactamente, señor presidente. Bien, pues exactamente, por favor, sea usted el que lo dice, el que lo diga en lo sucesivo, porque es el que da fe, no yo. Sí, exactamente. Proceda, Roberto. Sí, ¿qué pasa, campeón? ¿Qué haces? Oye, que creo que está aquí todavía, ¿eh? ¿Vale? ¿Crees que está aquí? Sí, estoy seguro que está aquí, porque me ha dicho el otro que le ha llamado. Y está aquí todavía, macho. ¿Pero tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver? Tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene... Roberto, me dicen que no se oye en el habitáculo blindado. Vamos a ver. Tiene goma 2. Sí, ¿qué pasa, campeón? ¿Qué haces? Oye, que creo que está aquí todavía, ¿eh? ¿Vale? ¿Crees que está aquí? Sí, estoy seguro que está aquí, porque me ha dicho el otro que le ha llamado. Y está aquí todavía, macho. ¿Pero tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver? Tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene mandos a distancia de 300 metros, tiene goma 2, o sea que... Bueno, pero... ¿Qué quieres saber más? ¿Qué quieres que te diga más? ¿Que me has conseguido algún dato? Ha estado en Valdemoro.
Está en Carabanchel. Teléfonos no puedo conseguir, tío, porque el otro lo tiene todo borrado. Lo está llamando el otro de una cabina, de un teléfono de un prohibido, ¿sabes? Solo sale llamada. Pero no tiene su teléfono. ¿Eh? Que lo llame el otro a él. Sí, el otro le llama al chaval que estoy hablando con él yo. ¿Entiendes? Pero bueno, ¿y no te puedo decir algo de dónde puede estar el tío? Está donde te he dicho yo, coño. ¿Que vive ahí? Claro, él vive ahí. ¿Te acuerdas de la calle que te dije? Sí. ¿Os habéis ido o no os habéis ido? Sí. Pues en la calle, que son casas así muy antiguas. Sí, viejas, sí. Viejas, pues en la calle esta, yo le he visto entrar en algún portal de estos. En algún portal de estos ha entrado. Él es bajito, 1,70 y pico, 75 o así, ¿sabes? 74 así, bajito. Los ojos así como, es moreno, ¿sabes? Un poquito moreno así, muy pequeño, muy delgado, ¿sabes? Y con pelo así, o sea, a un lado. Él es un tío religiosísimo, ¿sabes? Que es un pibe que reza mucho. Supongo que levantará a las 4 de la mañana para rezar el primero que hacemos. ¿Me entiendes qué quiero decir? O sea que está en mezquita también los viernes. A lo mejor esta vez no va nunca más, ya no va a ir más ahí, pero siempre va a la mezquita los viernes. Tiene un BMW 500 de los últimos que vale 30.000 euros. ¿Sabes? Un BMW 500. Tiene un hijo, tiene una mujer también, española, que vive con su mujer. ¿Me entiendes? Él siempre está en Bilbao y más cosas. El teléfono no lo puede conseguir, tío. ¿Me entiendes? Pero... ¿No hay manera de poder conseguirlo? No hay manera, macho. Mi teléfono, el otro teléfono, no sé si lo tenía. Él sí tiene siempre 3 o 4 teléfonos, el pavo este, macho. Pero aunque haya alguno que haya tenido. Escúchame, llevo todo el día con esto, ¿eh, Víctor? Ya no sé. Te lo juro por mi padre que llevo todo el puto día con esto, tío. ¿Sabes? Pero... Y estoy en ello, y estoy más. Ha estado en la cárcel de Valdemoro. Ha estado en la cárcel de Carabanchel. ¿Entiendes? Estaba en la cárcel de Marruecos también por un asesinato. Tú si te das una vuelta por allí y miras a ver si están los coches, tú no los conoces, ¿no? ¿Eh? Si te das una vuelta por allí para ver si tienen los coches o algo, tú los coches no los conoces, ¿no? Sí, los conozco, claro que sí. Es un 500, un BMW 500 negro con llantas bonitas, con unas llantas bonitas que parece un M5 el coche, ¿me entiendes? Es que el BMW, yo creo que en todo el barrio ese debe haber uno. Es de él. ¿Me entiendes? Así marcadito, bonito, tiene una televisión dentro. ¿Sabes? Tiene cintas de Corán, tiene cintas de... ¿Sabes? Así religiosas, de no sé qué, ¿me entiendes? Mira, tronco, si tú no crees que ese tiene nada que ver, déjalo, ¿eh? Pues yo estoy segurísimo que él tiene algo que ver, ¿eh? Si no, no te lo digo, tío, que no es broma esto, coño. Pero yo me fío de ti, joder. Claro. Yo no estaba en eso. Claro, ¿me entiendes qué debo decir? Yo tampoco no me movería, ¿me entiendes qué debo decir? Y digo, bueno, pues vale. Pero que ese tío sí, es que sí, ¿me entiendes? Porque preguntaba, es que me preguntaba, ¿sabes? Que el tío, yo tengo que sentar contigo porque yo no quiero hablar por teléfono, a ver si me voy a implicar aquí también, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y él quería que trabajara con él, ¿me entiendes qué quiero decir? ¿Me oyes? Sí. ¿Sabes? Y yo, pues como que no, ¿me entiendes? ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes? El tío pues quería, ¿me entiendes? Quería cosas así, me preguntaba y tal. ¿Entiendes? Me metía con él, me hacía que trabajara con él. ¿Tú cómo es que te dijo un día que conozco hay una cosa que me salió y tal? Pero no te lo voy a decir, que es que no sé qué, de mi religión y tal, pues no quiero decir nada. ¿No te acuerdas un día que hemos sentado tú y yo? Sí. Pues era eso. ¿Me entiendes? Y ahora que ha pasado, pues digo, bueno, pues ahora que... ¿Entiendes? Y el tío... ¿Tú lo de los detonadores por qué lo sabes? ¿Eh? ¿Lo de los detonadores por qué lo sabes? Pues estoy seguro que los tiene, porque él le ha dicho que consiguió cosas de Bilbao o del País Vasco, ¿me entiendes? O sea, las cosas que consiguió, lo consiguió desde arriba. ¿Me entiendes? Sí es, ¿me entiendes? Es que yo no sé, yo no te puedo decir que es él solo, a lo mejor hay unos cuantos más. Pero él tiene, estoy segurísimo, ¿eh? Tú el teléfono de... O sea, no hay manera de conseguir, aunque sea un teléfono que haya tenido hace tiempo. Un número, macho. Un puto número. ¿Cómo lo hago yo? Vale, yo voy a buscarlo, tío.
Voy a buscar algún teléfono, si... los de antes, a lo mejor, no sé. Vale, venga, yo me muevo por ese tema. Mañana de momento quedamos con los de la casa y con los coches y con lo que va a estar Valdemoro. Si quieres, ha estado detenido él aquí, ¿eh? Si quieres llevarme a algún sitio y yo te digo miramos las fotos y todo el rollo y te digo, es este. Ha estado detenido aquí y no sabes por qué, ¿no? Por droga, por robos. ¿Sabes? Pero ahora mismo el tío ha entrado a la cárcel, se fue a la cárcel a Marruecos y lo detuvieron. Lo tuvieron marroquíes, ¿no? Y claro, él estuvo en la cárcel de Marruecos en plan dentro de la cárcel, pues cogió contactos desde dentro en Afganistán y ese rollo, ¿me entiendes? O sea, dentro de la cárcel conoció gente así, ¿me entiendes? Gente del rollo ese, ¿me entiendes? Y empezó a tener relaciones y tal, y claro, y salió de la cárcel a los 3 años en delito de asesinato, ¿eh? A los 3 años estaba fuera, pero a los 3 años el tío vino aquí y cambió, empezó a rezar, empezó a... ¿sabes? Esto ya bien, en plan como que... ¿me entiendes? En plan ya... a Alá y todo el rollo, ¿sabes qué te digo? O sea, no bebe alcohol, ya no roba ni nada, empezó a traficar, vino aquí a liarla, te lo juro por mi padre que es que, vamos, estoy segurísimo que es él, ¿eh? No, porque no tengo nada contra él, ¿eh? Vale, venga. Que yo no tengo ninguna contra él, ¿sabes? Que el tío a mí siempre se ha portado bien conmigo, pero... Escucha, para mí es muy importante lo del teléfono. Vale, pues yo voy a moverme en el teléfono a ver cómo lo puedo conseguir, macho. Vale. Mira que lo tenía, tronco. Tenía un teléfono de antes, porque pasa que yo cambié el número y él también, yo sin hablar con él mucho tiempo ni nada. ¿Me entiendes? Pero bueno, ¿tú estás en casa o estás trabajando todavía? No, yo acabo de llegar a casa, pero yo salgo otra vez si necesitas algo, ¿sabes? No hay ningún problema. Vale, pues eso, que... nada, macho, que... ¿y qué tal lo lleváis? ¿No hay nada por ahí? ¿No hay ninguna información de alguno que coincide o algo? Sí hay, pero hay que sacar todo donde se pueda, ¿sabes? Pero claro que hay. Ah, por eso, ¿y no hay ninguna coincide con ese radio que te estoy diciendo yo? Pues no, es que no, de eso es lo primero que tenemos. ¿Eh? Sobre eso es la primera noticia que tenemos, de un tío así, ¿sabes? Pues te lo juro por madre, y escúchame una cosa muy importante. Y esto es que como que lo has visto tú con tus propios ojos, ¿eh? Mandar dinero ahí. Mando dinero, te lo juro, ¿eh? Como que lo has visto con tus propios ojos, ¿eh? Visto a Chechenia y a Afganistán. Te lo juro, como lo has visto con tus propios ojos. O sea, dinero, tronco, o sea, cantidad de dinero. ¿Me entiendes? O sea, que eso sí que lo he visto que yo. ¿Entiendes? Eso sí que estoy segurísimo. ¿Me entiendes? O sea que... y el rollo ese de Bilbao y ese también. ¿Entiendes? Y tenía... siempre hablaba del rollo del teléfono. No hablaba de ordenadores. Siempre hablaba del teléfono, los teléfonos. ¿Sabes? ¿Sabes? Quería saber cómo se hacía y todo el rollo. ¿Entiendes? Yo hablaba con él y a él le gustaba como lo del teléfono. ¿Me entiendes? Lo de hacerlo con el teléfono. Yo cuando quieras quedamos tú y yo, Víctor, de verdad. Esto es una cosa muy seria, tronco, y te digo yo que hay cacho ahí, ¿eh? Escúchame, nos vemos mañana por la mañana. ¿Mañana por la mañana? ¿Sobre qué hora? ¿Las 2, 3, 1? A la hora que a ti te venga bien. Vale, pues yo te llamo mañana por la mañana y te llamo y te has acercado. Mira, ¿por qué no pones alguna investigación donde la zona que te he dicho, tío? Sí, ya estamos. Bueno, pues ahí. Te lo digo yo que ahí sacas, ¿eh? Ya estamos, pero... que estén ahí día y noche, ¿eh? ¿Sabes? No te preocupes que ahí segurísimo, ¿eh? Tú vete informándote en el ayuntamiento, quién vive ahí, quién está ahí, quién las casas. Fórmate de todos los bloques, porque yo no te voy a decir los bloques, no sé la cárcel, ¿eh? Pero tú infórmate cuántas familias marroquíes ahí viven, o españolas, o... ¿entiendes? Las mujeres españolas, supongo que las mujeres españolas, supongo que la casa está su nombre, ¿sabes? Él tiene documentación falsa de holandesas y bélgicas. Documentación falsa, ¿sabes? En el momento que le paran, él tiene una documentación falsa. No dice nada, su nombre es llamado, pero los documentación que lleva son las dos falsas. Si te enseñan una holandesa o una bélgica o una belga, son las dos falsas, ¿eh?
O sea, que no hay... que no... ¿me entiendes? Que no... Y claro, si lo paráis lo que sea, se va a dar cuenta o algo, ¿me entiendes? Vosotros hacedle seguimiento y tal, como si nada, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, no te preocupes. ¿Sabes? Que hay que hacerlo bien, macho, porque no hay que cogerle a él, pum, porque él va a decir que no va a decir nada y ya está. Vale. ¿Me entiendes? Vale. Él rezará siempre sobre las 5 horas así, cuando empieza el primer reza, la cosa primera que rezamos por la mañana, que es a las 5 de la mañana. Él siempre se levanta, ¿me entiendes? Él siempre se levanta a esta hora, o sea, si que se quedan ahí, lo que sea, y cuando ven una luz o lo que sea, que qué sé, no sé cómo... Vosotros ya sabéis cómo localizar la casa, tío. Venga. Vale, mañana ya me dirás y de verdad te digo, en la zona penitenciaria, la calle, estate ahí que hay cacho ahí, ¿eh? Vale. ¿Me entiendes? Vale, y aparte que tiene mitralletas, tiene pistolas, ¿sabes? Pero mazo. Eso que lo he visto yo también, ¿eh? Eso estoy seguro. Este es uno que tú me decías que vendía armas y tal. No. Que el de Vallecas, uno que sí vendía y tal. Bueno. No, ese no tiene nada que ver. Ese nunca te he hablado de él, ¿eh? Vale. Yo nunca te he hablado de él. Pero si hay cacho, pues miramos si hay cacho para mí, pues mira. Yo tío nunca te he hablado con él, porque, ¿sabes? Como no. Ese pibe, te digo yo que es muy radical, tío. Ese es muy radical, ¿eh? Tan cuidado, que, ¿sabes? Con cualquier cosa que hablamos, de verdad te lo digo, en serio. Que ese pibe, a la mínima, no es igual que los demás que hablan contigo ni nada, ¿eh? Es un tío que te pega un tiro, ¿eh? ¿Me entiendes? ¿Sabes? Te digo, le suda la polla, ¿sabes? Es que se le suda la polla. Vale. O sea que tan radical que le suda la polla. Y no le gusta nada los que no sean su religión, ¿sabes? Es un pibe raro, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y es muy raro. Y tiene la mujer española, es que es muy fuerte. Pero la mujer está metida con él también en esto, ¿me entiendes? Está religiosa también, y o sea que no es ninguna tonta. Lo tiene ahí cubriéndole tal, y su hijo tal, lo tiene cubierto. Bueno, yo no te digo nada más, que ya sabes lo que tienes que hacer, tío. Venga. ¿Vale? Venga, pues y te digo una cosa, si sale algo bien aquí, cuídame, ¿vale? Que te cuido, no te preocupes. Bueno, o sea, no, ¿me entiendes? O sea, que yo no confío ni en Rafa, ni en tu jefe, ni nadie. Yo siempre contigo, ya lo sabes. Escúchame, tú confía, pero haz una cosa. Lo que sí me interesa mucho, aunque te esté dando mucho coñazo. El teléfono. El teléfono, aunque tenga algún tiempo, pero consígueme un teléfono. Venga, vale. Venga, vale. Mañana te lo doy sin falta, ¿va? Venga. Hasta luego. Venga, hasta luego. Esta llamada fue realizada a las 23 horas 13 minutos 50 segundos, fecha 17/3 del 4. Señor secretario, siguiente conversación. O siguiente preparado. ¿Es una cinta? Sí, es un visionado, señor presidente, de la cinta de vídeo sobre el campo de entrenamiento de Jalalabad, Afganistán, recuperada en el piso de Leganés. Pieza número de convicción de esta sección, número 28/9, memoria USB, hallada en el desescombro de la calle Martín Gaite de Leganés. Gracias. Roberto, David, cuando quieran. فندعو الشباب إلى أن يقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه من علم ويتبعوا ما علموا منه من عمل، وأن ينفروا إلى أرض الإعداد، إلى هذه الشعاب الجرداء، حتى تتمحص قلوبهم ويتجذر الإيمان في صدورهم. هؤلاء الرجال يقال فيهم: ومن القفار الجرد تبزغ نبعة الماء القراح، تزهو بألوية الفداء وبالبطولات الصحاح، وتقول: إن شح العطاء فنحن للدين الأضاحي، والفوز فوز الخاضبين جسومهم بدم الجراح، الرافضين بأن تباع ديارهم بيع السماح، والعائفين العيش
عيش المستذل المستباح. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو يومكم أن تخرجوا تقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، تخرجوا في الضح والحرور، تذودوا عن لا إله إلا الله كما خرج يوم تبوك ولم يبق أحدا في المدينة. والذين يزعمون أنهم يتخلفون لتعليم الناس الإيمان ما فقهوا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. لم يبق فقيها في المدينة، لم يبق رجلا من الصادقين في المدينة. خرج 30,000 يذودون عن لا إله إلا الله لما بلغ إلى أسماعهم أن الروم تحتشد للنيل من لا إله إلا الله. فنصرة لا إله إلا الله هي التحرك بالجهاد، لا أن نعلم الناس العلم فقط، بل نعلمهم العلم والعمل. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. فصفوا الجحافل آساده ودكوا به دولة الباطل. فصفوا الجحافل آساده ودكوا به دولة الباطل. نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم. نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم. نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم. نهضنا إلى الله نجل السرى بروعات قرآنه المحكم. ثلاث أنغام مطلقني مش طالب ترافقني احميلي ظهري يا أخوي ولا تخلي في دين الشر تلاحقني. أعطيني نوع البار ونبدأ 3 أيام 3 ألغام مطلقني مش طالب ترافقني احميلي ظهري يا أخوي ولا تخلي في دين الشر تلاحقني. مش طالب ترافقني احميلي ظهري يا أخوي لا تخلي في دين الشر تلاحقني. هي 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 هي. أعطيني سلاحي ورجالي وصوت أطفالي وخذ أموالي واتركني. مش لازم تصاحبني سد الثغر ولا أوريك شلون رجال تخوض الحرب وما تولي. أعطيني سلاحي ورجالي وصوت أطفالي وخذ أموالي واتركني. مش لازم تصاحبني سد الثغر ولا أوريك شلون رجال. نفسي تشيل الدم الدم نفسي تشيل الدم الدم. قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله. قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله. نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا. نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا. ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إحنا الدم وهالنار. ثوري 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 نفسي تزيد بالدم بالدم